Muchas gracias, Elvira. El documental ha sido impresionante. Y ahora yo creo que vosotros sois los que tenéis la palabra y lo que podéis explicarnos toda la labor que hacéis en todos los sentidos. Nosotros, como Tertulias en Llanes, solemos organizar tertulias sobre todo en aquellas temáticas de las que se habla muy poco o de las que no se quiere hablar. En el documental aparecía el silencio, ¿no? Y estamos tratando de sacar pues todos los temas que habitualmente se dicen en voz muy baja. Y por esta razón hemos traído esta exposición que nos enteramos que cuando estaba en Berlín de que existía, y parece ser que es la primera vez que se va a traer a Asturias. Yo le voy a dar la palabra a Marco, que es el vicepresidente de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica, y él luego se la pasará pues a Alex, a Cuervo, a Luis Miguel Cuervo y a René, que ya iréis vosotros organizando la actividad. Muchas gracias. Hola, buenas tardes a todos y a todas. En primer lugar, agradecer a Tertulias de Llanes que esta exposición esté aquí, que nosotros estemos aquí. Agradecer al alcalde, a la concejala de Cultura. Para mí también es un honor tener al lado ADN de aquellos hombres y mujeres que todavía siguen en las cunetas. Se lo merecen que sus nietos y nietas estén en las administraciones y siguiendo aquella tarea de buscar un mundo mejor que caía en ellos. Yo quería hablaros un poco primero de este documental que habéis visto, el documental que visteis, hacer un par de puntualizaciones. Fue un caso que para nosotros al equipo que estuvimos allí nos llenó muchísimo conocer a esa familia que viene de Argentina, y luego, como meses después, Tino, el hijo del cestero, pues falleció, pero falleció con el deber cumplido, con su padre enterrado en la tumba familiar, ¿no?, donde decidieron los asesinos. Entonces para nosotros nos ha quedado una huella imborrable conocer a esta familia y haber participado y poner fin a esa terrible historia. Respecto a la exposición que estáis viendo, que está en la sala, es la primera vez que viene a Asturias. Esperemos que desde aquí se pueda mover más a otros ayuntamientos, a otros lugares. Para nosotros también es un placer poder explicarle, que la gente conozca qué ocurrió y el trabajo que se está haciendo día a día. Esa exposición tiene una historia detrás. En el año 2013, si mal no recuerdo, esa exposición iba a ser expuesta en Bruselas, en la entrada justo donde están todos nuestros representantes, donde pasa la troika, donde esa gente que dirige Europa pues pasa todos los días en esos pasillos, y alguien decidió que, con el permiso a la mano, que esta exposición no debía ser vista. Los argumentos esgrimidos eran algo así como que contienen imágenes impactantes y que podía crear controversia dentro del Parlamento Europeo. Si dentro del Parlamento Europeo no se puede crear controversia política, pues no sabemos para qué tenemos esa administración ahí arriba. Gracias a compañeros de Bruselas se consiguió llevar a una sala digna, una sala de exposiciones, y estuvo durante mucho tiempo, y por allí pasaron más de 7.000 personas que pudieron conocer el horror de las cunetas de España, y algo que todavía no está resuelto y que realmente crea controversia en España. Esperemos que cree controversia y cree políticas buenas para poder acabar de una vez con ese problema que tenemos todos. La exposición tiene 4 bloques donde habla de cómo se sabe dónde están esos lugares, cómo se hace. El segundo bloque es la exhumación, luego está el laboratorio, y luego la parte final, que aquí tenéis un panel, que es la parte más importante y más emotiva, que es cuando realmente ellos descansan en paz, tanto los familiares como los hombres y mujeres de las cunetas. Sobre todo el proceso intermedio os explicará mi compañero René Pacheco,
qué hace la asociación, qué ha hecho en estos 15 años, donde todo parte en una localidad en El Bierzo, donde Emilio Silva, que es el presidente de la asociación, quiso dar un paso más y quiso cerrar una etapa familiar de un capítulo que nunca se había cerrado, que era algo tan sencillo y tan simbólico como recuperar los restos de su abuelo, que estaba enterrado en una fosa común con 13 hombres. Con 13 hombres que eran civiles, nunca portaron armas, fueron secuestrados y asesinados. Una noche del 16 de octubre de 1936. 64 años después, Emilio dice que quiere dar ese paso y quiere recuperar los restos. Lo que parecía que iba a ser un problema local se convierte en lo que tenemos ahora, un problema de España, un problema de todos, donde a día de hoy la ONU avala esa cifra. Creemos que se queda corta de 114.226 desaparecidos. Y todavía siguen ahí, nadie ha hecho nada por ellos. En ese punto, en Priaranza del Bierzo, donde Emilio quiere recuperar los restos de su padre, aparece un montón de gente, aparecen un montón de casos más y deciden fundar la asociación, la RMH. A día de hoy hemos exhumado unas 160 fosas por todo el país y recuperado e identificado más de 1.500 cuerpos. Y eso es una gota de mar, queda mucho trabajo, y nuestro trabajo, aparte de estar en las fosas, es enseñarlo a nuestros vecinos, a nuestros compañeros, a nuestros hijos, que sepan que el abuelo todavía está en una cuneta. Os voy a pasar a... no sé quién quiere primero, Alex. Alex es historiador e investigador de la RMH. Por él pasa cuando una familia se pone en contacto con nosotros, rellena una ficha, y Alex, con investigadores locales como Luis Miguel, no tan locales, de toda Asturias, por ejemplo, consiguen hilvanar esos últimos días de esa persona, dando un poquito de luz, incluso a veces en algo tan necesario, se llega a una exhumación y una devolución de los restos. Así que... Bueno, pues muy buenas noches a todas, a todos. Muchísimas gracias por venir. Muchas gracias a Tertulias Señales y al Ayuntamiento por organizarlo, por acogernos. Esperemos estar a la altura. Por mi parte, como decía Marco, os voy a presentar un poco un par de cosas más o menos diferenciadas. Por un lado, creo que son bastante importantes para que comprendáis un poco el trabajo, este trabajo tan multidisciplinar, colaborativo, de muchos campos científicos, de muchas personas muy diversas. Primero os quiero hablar de ese trabajo que comentaba Marco, del trabajo que yo desarrollo dentro del equipo de la asociación, que es el de encargarme de esa primera investigación, de los casos que nos entran. Cada vez son más diversos, como trataré un poco de explicaros muy por encima. Luego, después yo os quiero dar unas pinceladas un poco de método, de metodología, pero va a ser Luis Miguel el que se encargue de contaros qué ocurrió, cómo fue la represión aquí en el concejo de Llanes. Pero también me gustaría entrar en segundo lugar en un tema bastante más, entiendo que bastante más importante, que os va a traer bastante más. Espero que os genere esa segunda parte un debate, al menos interno, con todo aquello que conocemos sobre el proceso de transición, ese proceso de transición a la democracia, sobre algunos de sus protagonistas, y me quiero centrar un poco en lo que fue la ley de amnistía, que todavía hoy en día está vigente. Por tanto, en esta primera parte, como os decía, pues, ¿cómo comienza una investigación o cómo comenzamos desde la asociación una investigación? Pues la respuesta es bastante clara y bastante directa. Directamente por iniciativa de los propios familiares. La RMH trabaja por y para ellos, para esos familiares, para que una vez por todas haya quien les comprenda, quien les escuche, quien se encargue de conocer qué ocurrió con sus familiares que han sido asesinados casi 80 años atrás. Ese primer contacto se produce habitualmente por correo electrónico, por teléfono. En ese momento esa familia nos plantea un caso y nosotros les enviamos la ficha, ese modelo tipo de desaparición forzada que veíais en el documental establecida por las Naciones Unidas.
Esta ficha la empleamos para todos los casos, no solo para los casos de desaparición forzada, sino que también para fusilamientos, para muertes en guerra, para todos aquellos casos que nos entran. Una vez que recibimos esa primera información, esa primera ficha, con unos datos sobre la víctima, aquella información que la familia pueda conocer, además de otros datos más personales, el equipo comienza un trabajo de investigación histórica, con una metodología adaptada a ese tipo de caso que nos entre, lo que va a depender mucho del momento y de las condiciones en las que se haya producido ese asesinato. Es decir, no es lo mismo un asesinato cometido, una desaparición forzada cometida en septiembre del 36, por ejemplo, que un fusilamiento en marzo del 38, que una muerte de un guerrillero en el año 46. No tiene nada que ver en cuanto a investigación. Cada caso requiere de una vía y sobre todo lo que nos va a requerir es que lleguemos a una información u otra. De todos modos, hay una serie de puntos o una serie de cuestiones fundamentales o de puntos de información que siempre se consultan. Por un lado, los testimonios orales, que recogen a todas aquellas personas que puedan conocer el caso, pues bien en el pueblo donde han sido asesinados, bien en el pueblo del que proceden, en el lugar donde aquella persona que pueda tener información o que pueda aportar información viva. Es una información muy diversa. Lo más habitual es que nos acerquen más o menos al lugar o al posible lugar de enterramiento, ese enterramiento clandestino de una persona o de un grupo de personas, aunque también facilitan o pueden facilitar información sobre identidades, sobre más casos de represión en la zona, etc. Como digo, una información muy amplia, muy diversa, que siempre está abierta en cada caso, en cada investigación. ¿Cuál es el verdadero problema? ¿Cuál es el problema que ya a día de hoy nos estamos encontrando cada vez más? El paso del tiempo, que esos testimonios directos, esos testimonios de primera mano, cada vez son más escasos y por tanto los testimonios que se van manteniendo son ya testimonios de segunda, de tercera mano, con todos los problemas o toda la problemática o las dificultades que ello conlleva. Por otro lado, otro punto de información fundamental, que es en el que a día de hoy estamos teniendo más problemas a la hora de acceder, son los registros civiles, que aquí tratamos de localizar dos informaciones que, aunque no aportan datos determinantes habitualmente, sí que es una prueba irrefutable de la existencia de una persona. Dentro de esos registros civiles, evidentemente, con un acta de función y con un acta de nacimiento. Con el acta de función, en caso de existir, que no siempre existe, evidentemente, pues lo que nos demuestra en algunos casos es el motivo por el que esa persona ha sido asesinada, que ha sido asesinada por un motivo político. Como habéis visto en el documental, en muchos casos nos encontramos que la causa oficial de la muerte es la lucha nacional contra el marxismo. Es algo bastante habitual. Por otro lado, documentación militar, donde podemos localizar información sobre las quintas, que nos aporta datos muy importantes a la hora de identificar a una persona, porque marca los rasgos físicos. También un procedimiento judicial, que evidentemente en caso de localizarlo nos puede solucionar, casi siempre soluciona toda la investigación, porque todo el proceso represivo, todo el asesinato sufrido por una víctima queda perfectamente registrado y documentado. Otro punto de información fundamental a día de hoy, que cada vez trabajamos o que cada vez utilizamos más, es Internet. En Internet, a través de diversas páginas o de diversos archivos que están informatizados, localizamos cada vez más información a través del portal de víctimas del franquismo, que depende del Centro Documental de la Memoria Histórica de Salamanca. Se localiza mucha información a través de la página del Ministerio de Defensa, a través de páginas como combatientes.es, todos los nombres de Andalucía, etcétera, un larguísimo etcétera. Pero otros muchos puntos de información que pueden ser mucho más variados, pues desde archivos privados, municipales, juzgados de instrucción, etcétera. Toda esta labor de investigación no sería posible sin la colaboración que con la asociación tienen muchísimas personas. Hoy tenemos aquí a uno de ellos, a Luis Miguel, al que quiero agradecer públicamente todo su apoyo y todo su esfuerzo en labor de investigación y todo el apoyo que ha brindado desde hace muchísimos años a la asociación y a todas aquellas personas y asociaciones que le han requerido. Como él, hay muchas personas en todos los lugares del Estado que nos ayudan, que colaboran con nosotros, que se desplazan a lugares, que recogen testimonios, que acuden a archivos, etc.
Es decir, el gran valor o el material más importante que tiene la asociación es realmente el material humano de toda aquella gente que colabora con nosotros y que, en caso de que estéis dispuestos y que tengáis ganas de colaborar, os animamos a que lo hagáis. Como os decía, esa es una primera parte, la primera parte de mi exposición, pero en una segunda parte me quería centrar, como os decía, en ese proceso de transición y en esa ley de amnistía. Esta ley se sigue presentando hoy en día como la mayor traba para la judicialización de los graves delitos contra los derechos humanos que fueron cometidos por miembros del régimen y del aparato de la dictadura. Y quiero analizarla según los principios fundacionales de la asociación, de la RMH, que no son otros, entre otros, es el de conocer y el de analizar el pasado y establecer un punto crítico con quienes han mantenido en el más absoluto desamparo a las víctimas del terrorismo de Estado que fue implantado por la dictadura del general Franco desde sus orígenes, incluso después de la muerte del propio dictador. En el momento que nosotros localizamos una fosa, como explicaba Marco en el documental, automáticamente presentamos una denuncia ante la Guardia Civil por la aparición de restos cadavéricos con signos evidentes de violencia. Después René entrará con más detalle en todo esto. Pero lo importante ahora es que conozcáis o que sepáis que esas actuaciones siempre son archivadas por los juzgados de instrucción por dos motivos. Por un lado, la ley de enjuiciamiento criminal, que en uno de sus apartados prescribe aquellos delitos en los que no haya responsabilidad de ninguna persona física, y en segundo lugar, en base a esa ley de amnistía. La ley de amnistía, antes de entrar en valorar esa ley, me gustaría exponer unas pequeñas consideraciones antes de entrar en esa materia, o la problemática más bien de esa materia. En primer lugar, hay que tener en cuenta un poco los precedentes de la ley. Es decir, ¿qué se le plantea a los presos políticos que están todavía en las cárceles a partir del 20 de noviembre del año 75? Según la prensa del momento, son datos que están reflejados en esa prensa, el mismo día que fallece el dictador, existen en todo el Estado 18.000 presos políticos. Sin embargo, el día 15 de octubre del año 77, el día después de que se debata y se apruebe esa ley en el Parlamento, quedan en todas las cárceles 89. Antes de esa ley se habían